Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y estos serán, entre otros, los temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Tragedia en Pereira. Derrumbe mata 14 personas y hiere por lo menos a 20 más. Tragedia en Pereira. Encuentran 3 niñas y un joven en el Magdalena. Faltan 2 niñas de la tragedia terrible que se produjo con la colisión de 2 lanchas. Putin y Macron no se entendieron. Conversaron, pero cada uno entendió una cosa distinta que le habría dicho el otro. Puede ser que el intérprete falló, o puede ser que cada uno quería entender las cosas a su manera. Rusia promete que sus armas no se usarán contra Colombia. ¿Cómo lo garantiza? Es la pregunta que nos hacemos. En Canadá, los que protestan arruinan puente por donde pasa el 25% del tráfico con los Estados Unidos. La esposa de Alex Char reacciona ante declaraciones de Aida Merlano. Acusado, el exgobernador Richard Aguilar por corrupción y 3 delitos más. Encanto, compite por los Oscar en los Estados Unidos. Pfizer duplicó ganancias en $22,000 millones. Acuerdo para el retorno de indígenas del Parque Nacional. Esperamos que se cumpla. Iván Duque en la gran encuesta sobre su gobierno. No le va bien al presidente. Jóvenes de primera línea con asesoría sobre libreta militar. Primer ministro australiano pide perdón por excesos en el Parlamento. El peso es la moneda más devaluada de Latinoamérica, dice The Economist, el gran diario económico de la Gran Bretaña. Video de Petro borracho en discurso. Dicen que quienes lo vieron que no había duda ninguna que estaba pasado de copas. Lo oímos también en un discurso pronunciado en una plaza de Boyacá. Dios mío, Cantinflas no lo haría mejor. Nueva prueba anticultura rápida. Nueva prueba anti-COVID ultra rápida. Colombia supera los 73 millones de dosis anti-COVID. Te la dedico, la nueva producción para televisión. Gilinski va por más acciones de Nutresa y Sura. Falleció uno de 3 pacientes que fueron recluidos en UCI por coronavirus. Asesinado Coqui, uno de los criminales más buscados en Venezuela. Comienza a bajar el 4º pico del coronavirus en Barranquilla. El ELN reclama autoría de ataque a Brigada 30 del Ejército. Entradas para Qatar. Piden o los pedidos llegan a 17 millones de boletas. La vulgaridad de Putin en su lenguaje revela su visión del mundo, dicen expertos. Contrapresidente de Ucrania se manifestó en los peores términos. Zelensky contesta: el presidente de Ucrania, no somos suyos. Bomba ciclónica puede azotar el noreste de los Estados Unidos. Coronavirus, enfermedad grave de no vacunados, dicen científicos. El fentanilo, droga que inunda los Estados Unidos. Es una droga que causa una adicción enorme y que está trayendo problemas gigantescos a la sociedad norteamericana. El fentanilo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos deberá pagar
por la muerte de 26 personas en iglesia de Texas. Ataque de AMLO contra periodistas y contra la periodista Carmen Aristegui en particular. Se derrite el Everest. ¿Qué pasó con la visita de Gustavo Petro al Papa? Hay quien dice que se pretermitieron los términos. Había que pasar por el nuncio, que amigo de Petro lo hizo muy gustoso, pero por Monseñor Parolini, secretario de Estado, que parece que se obvió ese trámite y Francisco recibió directamente a su amigo Gustavo Petro. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y doctor Fernando, estos son otros hechos y noticias que son parte de los titulares en Colombia y el mundo. Sigue en aumento el número de muertos por una luz de tierras que se presentó el día de ayer en Dos Quebradas, departamento del Risaralda. Una luz de tierra en Dos Quebradas, Risaralda, derribó varias viviendas y causó la muerte de por lo menos 14 personas y dejó heridas a 20 más. La tragedia natural ocurrió en el sector de La Esneda, como causa de las fuertes lluvias que se registran a lo largo y ancho del territorio nacional, y lo más preocupante de la situación es que causó el represamiento del río Otún. El secretario de Gobierno de Pereira, Álvaro Arias, informó que las autoridades aún siguen buscando a los sobrevivientes del desastre en medio de los escombros y que aún no se tienen cifras consolidadas de los fallecidos. Rusia se comprometió con la Cancillería de Colombia a no usar la cooperación con Venezuela en contra de nuestro país. La vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, sostuvo una reunión con el embajador ruso en Colombia, Nikolai Tabdumadze, en la que abordaron varios temas de seguridad nacional. La alta funcionaria aseguró que el diplomático ruso le manifestó que la cooperación rusa con el gobierno de Venezuela nunca será usada en contra de Colombia ni de ningún país de América Latina y que Moscú no busca desestabilizar la región. El gobierno nacional le pidió al embajador Tabdumadze que se certifique que quién será el usuario final de las armas que se destinen al vecino país, con el fin de que Colombia tenga garantías de que no pararán en manos de los grupos armados ilegales. Estados Unidos donará recursos para la capacitación de la Policía Nacional de Colombia. La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, comunicó que el país norteamericano donará $8 millones para apoyar la labor de la Policía Nacional. Nuland dijo que los recursos serán para proteger los derechos humanos, para proteger la educación y la capacitación en derechos humanos dentro de la fuerza policial y la responsabilidad para quienes abusen de los derechos humanos y también para luchar contra la corrupción dentro de las fuerzas policiales. El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, se mostró agradecido con el apoyo de los norteamericanos e indicó que el dinero se va a utilizar en la certificación, cambios y fortalecimientos para que todos los policías de Colombia tengan como base de su actuar el respeto por los derechos humanos. Candidato presidencial cristiano se queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de garantías. El senador John Milton Rodríguez presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiendo que el Consejo Nacional Electoral no ha avalado su aspiración a pesar de haber sido elegido en la Convención Nacional del Partido Colombia Justa Libres. El candidato cristiano denunció que el CNE ha dilatado el reconocimiento formal de su designación como candidato presidencial del Partido Colombia Justa Libres y dijo que eso menoscaba los pilares democráticos de Colombia y vulnera los derechos de sus electores. Rodríguez afirmó que los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y en condiciones generales de igualdad y que ninguna autoridad distinta a un juez penal es competente para restringir los derechos políticos. La magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger fue recusada y esto tendría que ver con su postura sobre el aborto.
La magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, fue recusada por la corporación Cisma Mujer porque, según esa organización, la togada ha mostrado reparos éticos y jurídicos a la sentencia que despenalizó el aborto en 3 causales en el año 2006. El documento argumenta que Pardo tendría un interés directo en la decisión respecto a las 2 demandas que piden eliminar el artículo 122 del Código Penal que impone cárcel por abortar. Cisma Mujer también aseguró que la actual magistrada Pardo sostuvo en una entrevista radial que, aunque en esta ocasión se había excusado de realizar sus labores como secretaria jurídica de Presidencia por razones de conciencia, en futuros procesos constitucionales posiblemente salvaría su voto como magistrada del Alto Tribunal. En noticias de la pandemia, los casos nuevos por COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 9.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 9.730 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 205. Durante la jornada de este martes se procesaron 42.027 pruebas para detectar el virus y en este momento se registran 47.386 casos activos en el país, cifra que mostró un importante descenso. En noticias internacionales, el Papa Emérito pidió perdón por su manejo sobre los casos de abuso sexual. Su Santidad el Papa Benedicto XVI pidió perdón el día de ayer por la forma como manejó los casos de abuso sexual mientras fungió como arzobispo de la ciudad de Múnich, pero negó haber incurrido en una mala conducta. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó una decisión de la Corte de Alabama. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó en una votación 5-4 una decisión de una corte inferior que había determinado que el mapa político del estado de Alabama favorecía al Partido Republicano y diluía el poder electoral de los votantes afrodescendientes. La patrulla fronteriza en los Estados Unidos continúa deteniendo migrantes ilegales. La patrulla de fronteras de los Estados Unidos detuvo en El Paso, Texas, a un grupo de 113 migrantes, incluyendo 19 niños, que habrían cruzado el Río Grande hacia su territorio nacional. El autor material del magnicidio contra el presidente de Haití sería un alto funcionario del país caribeño. La cadena internacional de noticias CNN reveló haber obtenido un audio del juez que presidió la investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, afirmando que el principal sospechoso de ser el autor intelectual del crimen es el primer ministro Ariel Henry, quien habría actuado en conjunto con un exfuncionario anticorrupción que se encuentra prófugo, Joseph Félix Badio, y el médico Emmanuel Sanon, radicado en la ciudad de Miami, y el juez Gary Orelien fue recientemente removido de su cargo y ha negado haber dicho nada similar en el pasado. Y es momento de los titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Triste despedida de Juan Martín del Potro. Sidemar, el tenista argentino que había anunciado su retiro como profesional tras su participación en el Abierto de Buenos Aires, fue derrotado ayer en 2 sets por su compatriota Federico Del Bonis. La Torre de Tandil, como lo llaman, regresó a la competencia tras poco más de 2 años y tomó la decisión de retirarse por los problemas en su rodilla derecha. Entre lágrimas agradeció a su público y le dijo adiós a la competencia. El Palmeiras, el primer finalista del Mundial de Clubes de la FIFA. El conjunto brasileño venció ayer miércoles por 2-0 al Al-Ahly egipcio y clasificó a la final del Mundial de Clubes que se jugará en Abu Dhabi y a su vez se desquitó de la caída sufrida en la edición anterior contra el campeón africano. Su rival en la final saldrá hoy del partido entre el Chelsea y el Al-Hilal, campeón de Asia. Y en la Copa de Italia, el Inter, el primer semifinalista.
El Inter de Milán consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa de Italia gracias al triunfo sobre la Roma 2-0, en lo que fue el regreso del técnico portugués José Mourinho a San Siro desde que abandonó el club de la ciudad de Milán en 2010. Por otra parte, hoy miércoles Milán y Lazio se disputarán otra plaza en las semifinales de esta Copa de Italia, mientras que Atalanta, Fiorentina y Juventus Sassuolo harán lo propio mañana jueves. Otro lesionado en la selección Colombia. Se trata de Yerry Mina, solo pudo jugar 35 minutos ayer en el partido frente al Newcastle por una molestia muscular en la pierna derecha en el encuentro por la fecha 24 de la Liga Premier. Hasta el momento no se conoce cuánto tiempo estará ausente ni la gravedad de la lesión. Esta es la tercera que sufre Yerry Mina en menos de 6 meses durante la actual temporada, donde solo ha disputado 11 encuentros, 8 de titular y 3 de suplente. Y fue suspendido el clásico cafetero por el deslizamiento de tierra que se presentó ayer y dejó varias personas damnificadas, también varios de ellos fallecidos. El partido entre Deportivo Pereira y Once Caldas, válido por la fecha 5 de la Liga Betplay, que estaba programado para ayer martes 8 de febrero a las 8 de la noche, fue suspendido debido a los recientes derrumbes en la capital del departamento de Risaralda. La información la dio a conocer Carlos Alberto Maya, alcalde de la ciudad, quien manifestó además que los organismos de socorro y las autoridades de Pereira están enfocados en atender la situación, por lo que no fueron asignados para el encuentro. Recuerden ustedes descargar en sus dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone, la aplicación Tuning para que puedan escuchar La Hora de la Verdad en alta definición en cuanto a su sonido. También pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos pueden escuchar también a través de los diales de Radio Red de RCN en todo el país. Estamos en los 710 AM en Medellín, en los 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red. Y los cincelejanos nos pueden escuchar en Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. Si usted es usuario de las plataformas de podcast, las más populares de todas son Spotify y Apple Podcast. Ahí están nuestros contenidos también todos los días. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto y que hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 20 minutos. Sean ustedes bienvenidos. Aquí empieza La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. 4 cuerdas del arpa llanera que nos trae hoy el maestro Cholo Valderrama, nuestro invitado musical, que interpreta de su autoría Llanero, sí soy llanero. En homenaje, obviamente, a los llaneros de Colombia y de Venezuela, a esa inmensa y hermosa llanura que también sintoniza La Hora de la Verdad. El Cholo Valderrama nació en Sogamoso, departamento de Boyacá, el 23 de agosto del 51. Su infancia la vivió en el municipio de San Luis de Palenque, en el Casanare. Las vivencias de las labores campesinas y del paisaje del río Pauto marcaron su estilo como intérprete y compositor. Los primeros acercamientos a la música llanera los tuvo en los bailes, en los parrandos llaneros del vecindario, práctica común entre los habitantes de la Orinoquía y los llanos orientales en Colombia. Es toda institución para la Colombia en cuanto a la música llanera. Es uno de los más grandes del género y el más reconocido a nivel internacional. Con la música del Cholo Valderrama, doctor Fernando, empezamos esta mañana en La Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, muy buenos días para nuestros oyentes y para nuestros compañeros en la mesa. Pues muy bien, para empezar la mañana les cuento que la Procuraduría General de la Nación ha presentado un informe ante la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial que tiene por competencia, supuestamente, o por lo menos así lo dice el papel, investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes y delitos de lesa humanidad que son los señores de las FARC. Pues muy bien,
Respecto de los delitos que cometieron las FARC, se realizó un concepto en el que la Procuraduría afirma que las FARC se beneficiaron de la reclusión sistemática, el secuestro de menores de edad y del narcotráfico para financiar la guerra. La Procuraduría General sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de este concepto y luego de escuchar varias audiencias sobre la violencia en Urabá, que las FARC se beneficiaba del narcotráfico, evidentemente, y también del secuestro de los menores de edad. Se señaló que ante la prohibición de tener hijos al interior de las FARC, las mujeres eran obligadas a abortar. Y para ello se trae a comento el caso de una niña que fue obligada a tener relaciones sexuales al interior de las FARC a cambio de no ser sancionada, pero además le solicitó a las FARC pedir perdón en medio de este concepto a la sociedad civil colombiana por el centenar de niños que fueron reclutados por esa organización narcoterrorista. Las FARC utilizó menores de edad y se benefició del narcotráfico, lo dice puntualmente la Procuraduría ante la JEP, en el que consignó observaciones sobre las versiones voluntarias rendidas por miembros inclusive del Frente Quinto de esa narcoguerrilla en desarrollo del macrocaso 04, que se ocupa de la situación territorial de la región del Urabá. El Ministerio Público indicó que aunque sus miembros no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, de lo declarado por los jefes de ese frente se advierte que dentro de los estatutos de la organización terrorista existía la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política debía cumplirse. No podría extenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, eran forzados. Y claro, noticias de ello hay por cuando usted simplemente intente la búsqueda. En cuanto al desplazamiento forzado y al secuestro, el documento señaló que mediante los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en la zona de Urabá, las FARC constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas precisamente en diferentes sectores de la región, especialmente en los territorios colectivos de Curbaradó, Higuamiandó, Mansilla y La Larga, Tumarandó, entre otros. Pues muy bien, esto es lo que dice el informe de la JEP, el informe de la Procuraduría ante la JEP. Seguimos esperando y pensando que alguna vez, seguramente, la Justicia Especial para la Paz por fin tome decisiones en cuanto a los sujetos procesales que son los de las FARC ante ese mismo tribunal que ellos han dicho ayudaron a diseñar. Jair Peña, ¿cuál es su noticia del día? Buenos días, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. El día de ayer se retomaron las conversaciones con la República Islámica de Irán con el fin de que los persas no desarrollen armas nucleares, una capacidad que los grandes expertos en materia de seguridad internacional afirman que ya tiene. Los equipos negociadores de Alemania, China, Francia, Reino Unido, Rusia e Irán se dieron cita en Viena, Austria, para intentar continuar con el acuerdo nuclear alcanzado en el 2015 y suspendido de manera unilateral en el 2018 por el entonces mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, pues Teherán a todas luces estaba incumpliendo con el acuerdo y se estaba sirviendo de él para enriquecer uranio por encima de los límites permitidos. Tras esa decisión de los Estados Unidos, Irán tuvo que enfrentarse a serias sanciones económicas que lo afectaron gravemente. Ahora Teherán intenta que se vuelva al antiguo acuerdo y que se alivien esas restricciones. Lo cierto es que las negociaciones se han prolongado demasiado y la Unión Europea ya empieza a exigir resultados. Por su parte, Estados Unidos ha dicho que vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero que si no se alcanzan las próximas semanas, los avances nucleares en curso de Irán harán que sea imposible para el país norteamericano volver a ese acuerdo. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Saed Khatibzadeh, manifestó que si Washington le presenta a Irán una agenda clara y con decisiones políticas respecto al levantamiento de las sanciones y al cumplimiento de los compromisos, alcanzar un acuerdo es ciertamente posible en un corto tiempo. De cualquier manera, hay varias visiones encontradas respecto al programa nuclear de Irán. Las dos principales son la liberal, que considera que el grupo de grandes potencias debe negociar con Teherán e impedir a cualquier costo que
cree la temida bomba atómica, y la realista, que puede ver incluso con buenos ojos que Irán desarrolla arsenal nuclear, pues ese hecho podría contribuir a la denominada Pax Atómica, que consiste, grosso modo, en que al haber una capacidad de destrucción mutua asegurada entre los países que poseen armas nucleares, las posibilidades de paz mundial son mayores, pues las naciones se lo pensarán más de 2 veces al atacar o declararle la guerra a otras. Tata Castro, en deportes, ¿qué tenemos especial? Muy buenos días a todos. Un emotivo partido de tenis se vivió ayer en el Abierto de Buenos Aires, donde el público pudo volver a ver jugar al argentino Juan Martín del Potro competir tras poco más de 2 años. Del Potro se ausentó todo este tiempo por diferentes lesiones que lo llevaron a pasar por el quirófano en varias ocasiones, pero la lesión en su rodilla derecha fue el detonante para tomar la difícil decisión de retirarse como profesional. Su amigo Federico Del Bonis fue el rival ayer en ese importante momento, Del Bonis nunca había sentido tantas ganas de perder, era la despedida de un grande y solo el triunfo alargaría su permanencia en la competencia. Al final, su amigo lo venció en 2 sets, 6-1 y 6-3. En medio del juego, Juan Martín no aguantó la emoción y lloró a falta de un game para el final del encuentro. Inmediatamente los miles de asistentes en la cancha Guillermo Vilas ovacionaron al campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009. La lesión más grave, la de su rodilla, se produjo el 19 de junio de 2019 cuando jugó en el ATP 250 de Queens frente al canadiense Denis Shapovalov, donde sufrió una caída. De ahí en adelante, la Torre de Tandil se sometió a una serie de cirugías que nunca volvieron a hacer lo mismo. Su recuperación no fue como se esperaba y hace un par de días, en medio de una rueda de prensa, describió el sufrimiento que ha tenido que pasar a lo largo de estos 2 años. Ayer, al finalizar el partido frente al Bonis, Del Potro recibió el aplauso de todos los espectadores antes de concederles unas palabras en medio de lágrimas. Le dio todo y no quería que ese momento llegara. El adiós de un grande. Los amantes del tenis jamás lo olvidaremos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y en breve empezamos nuestra agenda aquí en La Hora de la Verdad con nuestros invitados. Estará con nosotros el señor exgobernador del departamento del Casanare, Alirio Barrera, y hoy candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Ya regresamos.